Bueno, buenos días a todos. Disculpen este retraso, como tuve un problemita técnico, como suele pasar, pero bueno, les agradezco a todos la participación. Mi nombre es Raúl Sayago, yo trabajo en la división de Productos para Electrificación en ABB Argentina. De ya, muchas gracias por su participación y por dedicarnos este minuto para aprender algo nuevo. Hoy vamos a hablar sobre introducción a la IS 61850, que va a estar a cargo del ingeniero Iván Sternbeiser. Iván, por favor. ¿Me Muchas escuchás, Iván? gracias. Sí, muchas gracias, Raúl. ¿Me escuchan? Sí, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Gracias a todos por participar y gracias, Raúl, por la introducción. Vamos a hablar sobre la normativa IS 61850. Esta normativa es una normativa muy amplia, por lo cual vamos a dar únicamente una introducción. La idea es que para quienes no hayan tenido todavía contacto con la norma, puedan empezar a interpretarla y tengan un punto de partida para luego seguir creciendo en cuanto al conocimiento de la misma. También al final de la presentación hemos agregado unos enlaces como para también mostrar un poco la información de qué fuentes la fuimos obteniendo, y también si quieren ampliar la información tenemos una sesión de preguntas y respuestas que ahí Raúl va a explicar cómo se manejan, y por otro lado también está la posibilidad de poder seguir indagando con mayor profundidad con algunos enlaces. Vamos a complementar esta presentación también con aspectos de comunicaciones y de redundancia de comunicaciones en subestaciones eléctricas, que es fundamental justamente para poder dar un entorno, una base de trabajo, para poder tener seguridad al utilizar la normativa IS 61850. Brevemente tenemos una introducción de la normativa. Vamos a hablar cuáles son los alcances de la normativa. Vamos a hablar de lo que es el enfoque en relación al modelado de datos, cómo justamente se estructura la forma de datos dentro de la normativa. Vamos a hablar de los servicios principales que tenemos en las comunicaciones dentro de la normativa 61850. En especial vamos a hacer foco en dos, que son la mensajería GUS y los datos analógicos o sample values. Después vamos a hablar de la ingeniería y las herramientas que tenemos dentro de la normativa para poder organizar la ingeniería. Y por supuesto también es muy importante destacar lo que es la parte de conformidad de ensayos o ensayos de aceptación. Vamos a agregar también los aspectos de redundancia para poder tener una comunicación segura ante inconvenientes dentro de la red. Vamos a hablar también sobre algunas aplicaciones para que únicamente no quede en lo que es el plano teórico, todo lo que estamos viendo, dos casos concretos, uno sobre topología y otro sobre una aplicación en concreto. Vamos a hacer un resumen y vamos a dejar también un espacio para preguntas y respuestas. No sé si Raúl querés comentar cómo vamos a trabajar con las preguntas y respuestas. Sí, gracias, Iván. Sí, una vez que termine tu presentación, dedicaremos unos 15 minutitos, 20 minutos para responder las preguntas que escriban en el chat, en las preguntas y respuestas. Y si el tiempo no alcanza, bueno, después las responderemos nosotros y se las enviaremos en un mailing a todos los participantes. Bueno, también gracias, Raúl. Agrego que esta presentación la vamos a compartir, así que para esos enlaces que les comenté que tenemos disponibles, bueno, no es necesario que tomen nota, sino que se los vamos a compartir luego en un correo con toda la información de la presentación. Siguiendo con la introducción, quisiera nombrar algunas de las características que vamos a estar nombrando a nivel glosario o a nivel acrónimos para que luego se entiendan. Si bien alguna de ellas únicamente tenemos el acrónimo y luego lo vamos a desarrollar, es bueno poder empezar a organizarlas ya. Hay un concepto que es el concepto de IED, que es dispositivo inteligente electrónico. Es un concepto genérico que se utiliza dentro de la normativa y aplica para relés de protección, para medidores inteligentes, para PLCs que hablan la norma o para equipos de entradas y salidas. Diferentes propiedades va a tener cada uno de estos equipos. Podría ser una remota, por ejemplo, que también hable 61850.
y depende de la funcionalidad que tenga, va a tener diferente clasificación, pero en forma técnica se llama IED. Luego tenemos algunos IED que son Merging Units o Intelligent Merging Units, que son dos conceptos muy parecidos. Son dispositivos que no tienen capacidad de hacer funciones de protección, sino que únicamente reportan al sistema las informaciones analógicas o digitales a las cuales están conectados. También tenemos el concepto de Ethernet. Ethernet es un estándar de los años 70 que se utiliza en subestaciones hoy en día, pero es un estándar que nació para intercomunicar computadoras o servidores y justamente es el estándar que se utilizó para la normativa 61850. Luego está el lenguaje en el cual están descritos los archivos de texto, que son XML. Es un lenguaje abierto, que justamente es un lenguaje ASCII donde se describen toda la creación de documentos. Básicamente, toda la descripción de los archivos de este estándar están basados en XML. Y quizá es más conocido el lenguaje HTML, que es el en particular que se utiliza para construir las páginas web. No hay que confundirlo con el XML, pero son parecidos. Todos los dos están basados en un estándar ASCII también. Los mensajes horizontales entre protecciones o entre IEDs, para ser un poco más preciso, se llaman mensajes QoS y también lo vamos a tratar en la parte de los servicios principales. SMB o a veces como SB solamente son Sample Values o Sample Measurement Values. Es la posibilidad de poder vincular en forma analógica dos equipos entre ellos sin necesidad de que haya un servidor tomando los datos y escribiéndolos en el segundo equipo. Eso se produce en forma muy rápida y vamos a también trabajarlo a lo largo de la presentación. La LAN es un conjunto de diferentes equipos Ethernet vinculados entre sí, típicamente a través de switches de comunicación, que son equipos para justamente vincular a diferentes puertos Ethernet. Y por otro lado, vamos a trabajar sobre dos redundancias a nivel Ethernet que se llaman STP y RSTP. Son las siglas de Spanning Tree Protocol o Rapid Spanning Tree Protocol. Igual los vamos a desarrollar a lo largo de la presentación. Decimos cuando hablamos de la normativa IS 61850 que es más que un protocolo. Algunos suelen nombrarlo o identificarlo más como un protocolo. La normativa es una normativa que nació a partir de una iniciativa del EPRI, que es una unión de diferentes empresas eléctricas de Norteamérica, en las cuales estaban trabajando en un estándar y en forma paralela la IEC, el Comité 57, estaba también trabajando en cuanto a una normativa y unificaron criterios y se sacó en conjunto la IS 61850 como una norma universal. Esta norma decimos que es más que un protocolo porque modela la estructura de datos, también define lo que son informaciones en tiempo real, nombramos dos en particular en la parte introductoria, los sample values y también los mensajes QoS. Tenemos la posibilidad de asignar libremente funciones dentro de cada uno de los dispositivos. Tenemos la posibilidad también de exportar o obtener la información de la configuración. Nombramos el formato XML, que es justamente la información descriptiva a nivel texto de cada uno de los IED se tiene en este mismo formato. Tenemos también algunos servicios de ingeniería y softwares que nos permiten hacer algunas funcionalidades de documentación y de manejo de toda la información a nivel de ingeniería. Y después, por último, tenemos también la incorporación dentro del estándar de lo que es el ensayo, la validación y la certificación de compatibilidad con el sistema. Por eso decimos que todo esto es mucho más que mucho más que un protocolo, es un estándar un poco más amplio todavía y vamos a desarrollar a lo largo de la presentación bastantes de estos aspectos. A veces es bueno utilizar analogías cuando uno explica un concepto nuevo y acá utilizamos la analogía de la comunicación entre personas. Típicamente dos personas se pueden comunicar si hablan el mismo idioma y si tienen el mismo medio físico para poder comunicarse. Por ejemplo, en una conversación podríamos estar hablando español y podríamos estar utilizando en este caso un medio físico que podría ser el aire por el cual dos personas se están comunicando. Acá hacemos un paralelo entre lo que es una comunicación clásica de un estándar de comunicaciones y lo que es la normativa IS 61850. Por un lado tenemos la aplicación, que vendría a ser qué información vamos a intercambiar con el otro.
Y por otro lado tenemos el medio de comunicación o la tecnología de comunicación, que podemos decir cómo son transferidos esos datos. Dentro del estándar de la comunicación 61850, tenemos que la aplicación, es decir, qué información envío, está codificada y está especificada. Entonces tenemos un modelado de datos. Eso es muy importante para el entendimiento de la normativa, porque me permite justamente identificar qué tipo de dato voy a estar enviando. Ahí no depende de la persona cómo va a transmitir la información, porque está modelado. Entonces, si quiero enviar determinada información, está específicamente identificado en el protocolo cómo es que tiene que estar contenida esa información. Por otro lado, el medio físico que se utiliza para comunicar esta información es un medio estándar, que es el Ethernet, y por medio de un protocolo de transporte que se llama TCP/IP. Eso es muy importante también porque permite que a lo largo de la vida útil de lo que es esta tecnología, si hay modificaciones en el modelo de datos, el modelo físico de la etapa de comunicación no se modifica. Esto lo que permite justamente es que la inversión hecha en infraestructura de comunicaciones sea utilizada a lo largo de la vida de lo que es el proyecto o la subestación en forma mucho más amplia que cuando existía únicamente un estándar de algún fabricante propietario con el cual su estándar de comunicación era en particular uno, y si uno necesitaba hacer alguna modificación requería que uno también cambiara el medio de la comunicación. Acá elegimos algunas preguntas que son justamente para trabajar sobre la misma analogía de la comunicación. Por un lado decimos en 61850 la pregunta del qué. El qué es qué comunicamos. Entonces podría llegar a ser en la parte de la comunicación oral el vocabulario o qué palabras vamos a utilizar dentro de la comunicación. En el caso de 61850 está el modelado de datos. Por otro lado está el cómo se comunica, que podríamos hablar de la gramática, la estructura, algunos aspectos que tienen que ver con la forma en la cual uno organiza esas palabras dentro de la comunicación, y dentro del 61850 son los servicios que vamos a tener comunicando entre sí. Hay servicios que son más rápidos, más lentos, dependiendo de la información que se quiera enviar y la necesidad que se tenga. Por otro lado está por medio de qué se comunica. Podríamos decir que es un canal, un medio. Por ejemplo, esta voz que hoy en día están escuchando ustedes les está llegando a través de una aplicación que se llama Webex. Así que el medio sería el Webex en este caso, pero podríamos estar hablando en persona, con lo cual sería el aire, por teléfono a través de un canal de un celular o diferentes medios físicos. En el caso de el 61850 hablamos de protocolos o de mapeado. Y adicionalmente, dentro del estándar, también tenemos la posibilidad de poder hacer la ingeniería. Y para eso hay una herramienta muy interesante que se llama SCL, significa System Configuration Language o sistema de lenguaje de configuración, que me permite extraer de un dispositivo o un sistema toda la información de cómo está configurado. Típicamente cuando uno tenía que hacer esto en una protección de algún fabricante, tenía que utilizar un software propietario y obtener la información eh, dependiendo de cómo el fabricante la había organizado dentro del dispositivo. Acá hay una forma que el estándar lo organiza para que uno pueda obtener esta información, y en cada uno de los fabricantes que lo hace debe respetar justamente un estándar. Y por último están los ensayos. Los ensayos son muy importantes para justamente asegurarnos del cumplimiento de la norma. Y cuando uno utiliza funciones de interoperabilidad, más aún todavía porque nos dan herramientas para poder garantizar la interoperabilidad entre diferentes fabricantes. Cuando hablamos de la estructura de la IS 61850, tenemos diferentes secciones. Acá van a ver que tenemos la primera sección que dice Introducción al 61850, donde tenemos IS 61850-1. Y van a ver que esto llega hasta el -10. Eso es porque la normativa está separada en aproximadamente 10 secciones y sus subsecciones también. Las primeras secciones, las primeras 5, tienen que ver con la descripción de cómo es el sistema. Cada una de estas secciones es un volumen grande con mucha información y están justamente hechos en volúmenes para que uno los pueda leer o pueda analizar en forma independiente a cada uno. Luego en gris tenemos el sexto y el antepenúltimo, que se trata justamente sobre la definición de la configuración.
Tenemos 2 capítulos que se refieren al modelado de datos, muy importantes porque estandarizan justamente cómo se modelan los datos dentro de los nodos lógicos, que también vamos a estar trabajando en esta presentación. Y los últimos 2 son el mapeo de la red de comunicaciones, también muy importante para poder transmitir los datos y ver cómo se mapean. Y por último, los ensayos de conformidad o ensayos de aceptación. Estos son los últimos agregados a la normativa. En el próximo slide vamos a poder ver también comparar la edición 1 a la edición 2. Para quienes no sabían, la normativa hoy en día tiene 2 ediciones y las 2 ediciones nos permiten justamente poder trabajar con una normativa o con la otra en forma independiente. Estas son los últimos agregados a la normativa y son bastante interesantes porque permiten también trabajar con centrales hidroeléctricas, con energías renovables y exceder lo que era la normativa original que circunscribía todo a una única subestación, sino que también hoy en día se pueden comunicar entre subestaciones. Algunas de estas secciones aún no han sido publicadas, pero están dentro de la mesa de trabajo de lo que es el objetivo final de la normativa. Si comparamos la edición y la edición 1 y la edición 2, lo primero que tenemos que saber es que entre ellas, cuando iniciamos un proyecto, tenemos que tomar una decisión si vamos a trabajar con la normativa la edición 1 o con la edición 2. Lamentablemente no son compatibles entre sí y hay que tomar una decisión. Es bueno poder elegir dispositivos que sean compatibles con las dos, pero obviamente hay que tomar una decisión y trabajar con una y con otra. Para poder compararlas un poco, la edición 1 es la original, que se editó entre el 2001 y el 2004. Y la principal característica de la normativa es que a diferencia de un protocolo de comunicaciones como el Modbus, este es un estándar de comunicaciones que está pensado específicamente para subestaciones, con servicios y con características específicas para subestaciones. Yo comenté en el inicio que esto nació como iniciativa del EPRI y de la IEC, y justamente el EPRI tenía que ver con los usuarios finales de las empresas eléctricas y querían un lenguaje de comunicación que permita poder trabajar en subestaciones independientemente del fabricante que lo estaba trabajando. Eso es muy importante porque este tipo de estándares no fueron impuestos por los fabricantes, sino que fueron justamente pedidos por los usuarios. La edición 2 es una edición justamente posterior a la edición 1, si no me equivoco es en el 2011, y lo que hace es incorpora mayor cantidad de elementos primarios. Vamos a ver más adelante lo que es el modelado de datos, pero acá estamos agregando, por ejemplo, funciones jerárquicas de protecciones de bahía, protecciones de subimpedancia, protecciones de distancia y protecciones de zona. También se amplían algunas áreas de aplicación. Dijimos que antes era únicamente para automatización de subestaciones y hoy en día puede también trabajar en áreas más amplias o entre subestaciones. También se han agregado mayor cantidad de detalles dentro de los protocolos y se han agregado también protocolos de redundancia, que justamente en la última parte de esta presentación vamos a trabajar específicamente ese punto. También tenemos la posibilidad de poder agregar una sección más adecuada en cuanto a la cantidad de IEDs y mayores herramientas para lo que tiene que ver con la descripción de los dispositivos. Cuando hablábamos hoy de la analogía del lenguaje, del lado izquierdo tenemos cómo es el modelo de datos justamente en el estándar 61850. Por un lado está qué información queremos comunicar y luego dependiendo del tipo de información, a través de qué medio lo vamos a hacer. Hay servicios dentro de cómo se llama en la IS 61850 para poder comunicar determinada información. Por un lado está la información cliente-servidor, que tiene que ver con la información que desde un IED vamos a reportar al sistema para que el sistema supervisor tome determinada información. La estructura de datos llega finalmente a través de una dirección IP hasta el medio físico que se refiere al Ethernet. Sin embargo, tenemos 2 servicios que son de mayor velocidad, que son mensajes GUS y sample values, que son, por un lado, señales digitales y por otro lado, señales analógicas de mayor velocidad. Y toda esta información está, de alguna manera, estandarizada por el protocolo en el lenguaje XML que ya nombramos.
Esto facilita la integración entre diferentes dispositivos y la forma en la cual se publica esta información dentro de la red tiene que ser justamente con respecto al estándar, para justamente que haya y garantizar la interoperabilidad. Dentro del modelado de datos aparece un concepto que está muy de moda hoy en día o se escucha mucho, que es la virtualización. Y la virtualización se refiere a, por el lado derecho de la presentación estamos viendo lo que es una subestación de alta tensión real, donde tenemos transformadores, donde tenemos interruptores, seccionadores, diferentes elementos físicos, concretos y reales que tenemos. Y por otro lado tenemos del lado izquierdo todo lo que abarcamos dentro del IED. El IED sería el dispositivo inteligente que tenemos, que justamente va a estar trabajando con el dispositivo físico. E internamente, dentro del IED, están modeladas las diferentes partes de la subestación y llevadas a algo que se llama nodos lógicos. Lo que figuran como LN son nodos lógicos que representan a equipos físicos dentro de la subestación. Este modelado nos permite justamente poder identificar los estados de cada uno de los equipos y como justamente son representados en relación a un estándar, nos permiten que cada uno de los fabricantes lo haga de la misma manera y cuando los vinculemos con un sistema supervisor, la forma de acceder a los mismos sea directa y no sea específicamente para cada fabricante. Vamos a ver que cada una de las partes que tenemos acá son con respecto a un estándar. Por ejemplo, los servicios son 61850-7-2, son todos los servicios que tienen que ver con la información analógica enviada al sistema supervisor. Después tenemos la identificación de los nodos lógicos, que es 61850-7-4, tenemos acá abajo. Por ejemplo, el que tenemos representado acá es el primero que se analiza clásicamente en cada explicación, que es el interruptor. Por ejemplo, CBR significa interruptor y X es porque es un nodo lógico que permite cambiar sus propiedades o su estado, dentro de los cuales está, por ejemplo, la posición del interruptor, que podría llegar a ser abierto, cerrado o en modo intermedio o modo de falla. Y hay justamente un nodo lógico, una parte del estándar que indica justamente cómo se detalla la posición del interruptor o la posición de alguna señal digital. Si está estandarizado hasta ese nivel o hasta ese punto dentro de lo que es el modelado de la normativa. Para ver algunos ejemplos de los diferentes nodos lógicos, vamos a ver que tienen una letra identificatoria de la aplicación basada en la funcionalidad. Por ejemplo, L tenemos para sistema, P todas las funciones de protección, R funciones relativas a las funciones de protección, C para control, G para genéricos, A para automatización y así sucesivamente. Recuerden hoy que estábamos analizando el caso del interruptor, que tenemos que comienza con una X y dice switchgear. Es decir, el interruptor tiene que comenzar con una letra X y luego se le agrega CBR para identificar en particular qué es el interruptor del cual vamos a estar hablando. En la parte superior estamos viendo un dispositivo físico, que sería un relé de protección, dentro de los cuales un nodo lógico, fíjense que hay una dirección IP en particular que la define, y luego de ese nodo lógico vamos a entrar dentro de una clasificación que en este caso es el control. Dentro del control tenemos varios nodos lógicos disponibles, algunos son el interruptor y otros son, por ejemplo, un seccionador de puesta a tierra, un seccionador de tierra, o diferentes seccionalizadores posibles. Cada uno de esos seccionalizadores tiene a su vez estados internos. Ahí vamos viendo cómo en la normativa nos va dando una idea de cómo se van a llamar cada uno de los nodos lógicos dentro de un dispositivo. Para verlo un poco más en detalle de qué es un nodo lógico, tenemos del lado izquierdo lo que es una red Ethernet, y dentro de esa red Ethernet tenemos dispositivos que tienen una dirección IP que es única. Cada equipo físico va a tener una única dirección IP que no puede repetirse justamente para no colisionarse con el resto. Y dentro de ese dispositivo físico va a haber diferentes nodos posibles dependiendo de la funcionalidad de cada equipo. Por ejemplo, el primero podría llegar a ser el nodo de control, que es el ejemplo que estamos viendo antes. El clásico elemento de control es el interruptor, que sería el primer nodo lógico que aparece dentro de este dispositivo.
Y si analizamos qué puede tener dentro del interruptor, puede tener, por ejemplo, las posiciones. Dijimos apertura, cierre o estado intermedio, dentro de los cuales están los valores. El STVAL en particular es el valor que va a tener ese interruptor en ese momento preciso que yo voy a estar analizándolo. Luego hay dos datos más o dos atributos más. Uno es el bit de calidad y otro es el tiempo. Y esa es otra característica también adicional a lo que tiene que ver con la información codificada o estandarizada por 61850. Cuando yo envío a la red un valor en particular, tengo un bit de calidad que me dice si ese dato es válido o no. Y también tengo una identificación de tiempo que me permite tener estandarizado el momento en el cual yo tenía ese valor, porque claro, ese valor puede variar en el tiempo, así que el tiempo de estampado viene también incorporado dentro de una de las variables. Y aquí del lado derecho vamos a poder ver en un software de ingeniería cómo es justamente esta estructura para poder ir abriendo esta cebolla y poder acceder a finalmente el STVAL, que es el dato final que queremos acceder. Por un lado está el IED, que es el dispositivo físico. Luego dijimos que es control, que es el mismo caso que tenemos acá a la izquierda. En este caso vamos a ver un seccionador de tierra, en el cual vamos a ver en particular la posición, y dentro de la posición podemos ver el valor. Y ahí justamente tenemos el valor como última variable. Esta palabra, estructurada de esta manera, identifica en forma inequívoca el valor de este seccionador de puesta a tierra para este relé en particular. Vamos a ver un ejemplo interesante que tiene que ver con una celda aislada en aire. Acá tenemos un dispositivo montado en lo que es el interruptor, perdón, el compartimiento de baja tensión, que es un IED, que tiene algunas funciones de protección que estamos viendo, que están justamente codificadas por la normativa. Y acá el que ya estuvimos viendo, que es el caso del interruptor. Y cada uno de los elementos físicos que están dentro de lo que es la celda están vinculados de alguna manera al IED y van a estar reportando valores, como por ejemplo el estado del interruptor, que va a estar con algunas funciones de protección asociadas, los transformadores de medida, los transformadores de potencial, las entradas y salidas digitales, todo va a estar vinculado a través de algún medio físico con el IED para que el IED tenga esa información y lo pueda modelizar y lo pueda mostrar virtualmente dentro de sus funciones. Si vemos acá a la derecha, podemos ir accediendo a las diferentes partes. Por ejemplo, el nodo lógico primero que tenemos, que es el nodo lógico de control. Dentro del nodo lógico de control vamos a ir al nodo lógico del interruptor. Dentro del interruptor podemos ver los objetos, los DO, que son Data Objects, y dentro de cada objeto vamos a poder ver los atributos. Ahí podemos ir abriendo cada una de las variables hasta acceder al último valor que tenemos disponible dentro de lo que es la normativa o de la forma de modelado dentro de 61850. Dentro de los servicios que tenemos disponibles en las subestaciones, tenemos servicios de diferente tipo. También están estandarizados por la normativa. El primero que dijimos o que nombramos antes es el MMS, que es la información en la cual cada uno de los dispositivos IED, como por ejemplo tenemos estos 4 indicados acá, van a estar comunicándose con un gateway de subestación o con un sistema supervisor. La información esa es una información del tipo analógica, y se envía a través de un servicio en el cual 61850-8-1, que también es el mismo que se utiliza para enviar la información digital entre dispositivos, que se llama tráfico GUS, pero entre ellos se va a hacer de una forma mucho más rápida. Más adelante vamos a analizar justamente lo que tiene que ver con los tiempos involucrados y la criticidad para poder tener estos mensajes horizontales. Y por otro lado también tenemos el tráfico de sample values. El sample values típicamente es una información que va a ser enviada desde un dispositivo, que es una emerging unit, que va a estar conectado a los transformadores de corrientes y de tensión o a través de los sensores, y va a estar enviando información analógica hacia la protección, para poder justamente armar un esquema jerárquico en el cual la protección no accede directamente a los transformadores de corrientes y de tensión, sino que lo hace a través de una emerging unit. Eso es una posibilidad
dentro de las variantes de las topologías que hay dentro de lo que es el IS 61850. Podríamos decir que hay servicios horizontales, que son los mensajes GUS, y servicios verticales, que son los mensajes que voy a tener disponibles con el SCADA o entre la protección de bahía y la protección de la subestación. Si comparamos los servicios cliente-servidor con los servicios en tiempo real, podríamos llegar a clasificar como que los de cliente-servidor son los que tienen que ver con el HMI y con el SCADA. Y los que tienen que ver con aplicaciones críticas de tiempo real son las que tienen que ver entre dispositivos. Las principales propiedades es que son las que son con el SCADA no son críticas, por lo tanto no necesitan tener tantas herramientas de verificación y de asegurar la velocidad para poder establecer esa comunicación. En cambio, los sistemas que son entre IEDs, por el uso que se les va a dar, son de tiempo crítico. Y la comunicación se llama multicast porque está pensado para que un dispositivo se pueda comunicar con varios. En cambio, en la comunicación entre el SCADA, la comunicación típicamente cliente-servidor, es de una sola vía de comunicación. Típicamente los participantes son uno a uno, en el caso de cliente-servidor, y en el caso de sistemas en tiempo real son de publicador y suscriptor. Eso significa que cuando uno hace la configuración de estos servicios, uno elige publicarlo hacia la red, el dato que me interesa estar compartiendo, y luego en los diferentes suscriptores uno elige cuáles de ellos se van a suscribir a esos datos. Una vez que está establecida esa jerarquía de publicador-suscriptor, cada vez que ese dispositivo publica una información, el suscriptor la va a estar recibiendo y utilizando dentro de su lógica según su configuración. Las aplicaciones típicas en cliente-servidor son de control o de reportes, donde yo voy a estar reportando datos o haciendo actuación, por ejemplo, de las funciones clásicas de control, apertura, cierre, interruptor, desde el sistema SCADA, de vuelta en los cuales los tiempos pueden no llegar a ser tan críticos. En cambio, si hablamos de comunicación entre publicador y suscriptor, tiene que ser necesariamente de alta velocidad y alta confiabilidad. Por lo tanto, se utilizan estos dos servicios, GUS y Sample Values. El primero que vamos a analizar es el mensaje GUS. Quizás el más clásico, porque incluso desde el antecesor a la normativa 61850, ya los mensajes horizontales existían. Lo primero que hay que analizar es que la comunicación está estandarizada. ¿Eso qué significa? Que yo, independientemente de que en este gráfico tengo todos dispositivos de la serie 615 de ABB, podría tener diferentes fabricantes y esta configuración está garantizada por la norma si los dispositivos efectivamente cumplen con la norma. ¿Mm? Eso es muy interesante, muy importante, porque lo que garantiza es que uno va a poder justamente elegir el dispositivo más adecuado para la comunicación según la necesidad que vaya teniendo. Lo otro es que se reemplaza el cableado entre relés. Uno podría, por ejemplo, vincular un relé y otro a través de una salida digital. Esa salida digital, agregarle un potencial y cablearla con una entrada digital de otro dispositivo, cablearla justamente con ese potencial, y cuando ese contacto se cierra, se establece justamente una comunicación binaria entre un dispositivo y otro. Esto mismo se puede hacer a través de las comunicaciones utilizando los servicios GUS. A diferencia de el cableado tradicional, primero es la velocidad. Ya vamos a analizar en particular la velocidad, en el cual el 6850 es más rápido. Pero además tenemos la posibilidad de poder monitorear qué ocurre a esa comunicación. Si por algún motivo la comunicación se llega a cortar, yo tengo un vínculo supervisor que me indica justamente que está ocurriendo algo con esa comunicación para poder atender el sistema y verificarlo. Si yo, por ejemplo, tuviera un cableado y si el cableado se desconecta, se quema una salida digital, me voy a dar cuenta únicamente cuando tenga que operar y esa comunicación no se vaya a establecer. Otra cosa es que la tecnología Ethernet, es el vínculo físico que va a estar vinculando a cada uno de los objetos, es un estándar ya de la industria. Si yo quiero utilizar switches para poder vincular a todos los equipos de la marca X, lo puedo hacer. Si lo quiero hacer de la marca Y, también lo puedo hacer, porque es un estándar de comunicaciones ya entendido y conocido. Hay algunos
por ejemplo, usuarios que cuando vamos a ofrecerles un sistema dicen, no, mira, nuestro sistema, ya tenemos gente de sistemas que se ocupa de lo que es la parte de switches y ahí nos independizamos. El servicio se lo da otra empresa. No hay una imposición de una tecnología en particular y como dijimos, todos los fabricantes tienen que cumplir esta misma normativa, utilizar un estándar abierto como es en el caso de Ethernet y puntualmente los servicios de transferencia de datos que son los TCP/IP. Dijimos antes que era más rápido la comunicación entre equipos a través de mensajes GUS. Acá vamos a analizar justamente los tiempos totales de vínculo entre equipos. Por un lado tenemos el dispositivo físico número 1, que es el primero que va a estar enviando la información, y el dispositivo físico número 2, que va a ser el que lo va a recibir. El primer tiempo que tenemos involucrado es el del procesamiento de la comunicación en el dispositivo número 1. Luego hay un tiempo involucrado en la transferencia de datos entre un dispositivo y otro. Y en el segundo está el procesamiento de esa información. Todo este tiempo, todo este resumen, es un tiempo que tiene que clasificarse según la normativa. La normativa establece dos tipos de clasificaciones, el tipo 1A y el tipo 1B. El tipo 1A se refiere a las informaciones que se van a enviar para disparo, es decir, son informaciones críticas de alta velocidad que típicamente se utilizan para disparo. Pueden llegar a ser clase P1, que son de tiempo de operación, de este tiempo total, menor a 10 milisegundos, que típicamente se utiliza en aplicaciones de distribución. Y si son clase P2/3, menores en 3 milisegundos y típicamente tienen su lugar en aplicaciones para transmisión. Y luego hablamos de tiempos menores a 20 milisegundos y menores a 100 milisegundos para los tipos 1B, que clásicamente son para funciones típicamente de control, no críticas. Según la información que vayamos a utilizar, hay que ver qué tipo de mensaje GUS vamos a utilizar. Esto puede parecer un poco complejo, pero lo que hay que asegurarse cuando uno decide utilizar un dispositivo es qué tipo de mensaje GUS utiliza, qué tipo de clasificación. Por eso hablábamos también de lo que es la parte de ensayos de conformidad. Acá estamos comparando una comunicación tradicional versus mensajes GUS para utilizar, por ejemplo, un esquema de bloqueo de una función o de un relé que esté aguas arriba. En el primer ejemplo que estamos viendo, que es el enfoque tradicional, tenemos dos dispositivos, uno aguas arriba, otro aguas abajo, y la información que vamos a enviar es una información de bloqueo al dispositivo aguas arriba. Lo vamos a hacer a través de entradas y salidas digitales y vamos a analizar los tiempos. Cuando uno hace selectividad lógica siempre toma un margen de seguridad que típicamente está entre 20 y 40 milisegundos, dependiendo de la aplicación. Y hay un tiempo de retardo de la función de protección más el tiempo de cerrado de su contacto de salida. Es el tiempo que va a tardar el primer dispositivo en publicar la información, por llamarlo de alguna manera, para que el segundo equipo lo reciba. Y luego hay un retardo en el relé receptor, porque el relé receptor tiene que darse cuenta que esa entrada digital se excitó, y luego un tiempo de retardo para que efectivamente se bloquee esa función, que podríamos decir que ambos tiempos están aproximadamente dentro de los 40 milisegundos. Por lo tanto, nos daría un resumen de entre 100 y 120 milisegundos para producir este bloqueo dentro del enfoque convencional. El enfoque GUS tiene tiempos parecidos, los tiempos de margen obviamente van a ser los mismos, pero el tiempo, por ejemplo, en la actuación de la función de sobrecorriente instantánea, por ejemplo, son de 20 milisegundos y no hay tiempo de cierre del contacto. Por supuesto, aparece un tiempo adicional, que es el tiempo de transferencia en la información, que lo estamos tomando como 5 milisegundos. Y luego, perdón, un tiempo de 10 milisegundos y un tiempo de 5 milisegundos el retardo de cuánto tiempo tarda en bloquearse esa información, porque en este caso tiene que convertirse de una señal física a una señal binaria internamente en la protección y acá lo ya estamos enviando en forma digital. Por lo tanto, los tiempos involucrados son bastante menores. Hablamos de 55 a 75 milisegundos comparativamente una señal con otra. Así que el ganador comparando estas dos tecnologías con estas dos opciones es el mensaje GUS, sumándole adicionalmente lo que dijimos antes, que es la verificación, es decir, la seguridad de que ese vínculo va a estar activo para cuando lo necesitemos. El otro servicio que es muy importante también es el de sample values o mensajes
sampleados, podría llegar a ser una traducción. Acá para poder enviar esta información tenemos que tener dos dispositivos o dos IEDs. El dispositivo clásico, que lo puede resumir, es la Merging Unit. La Merging Unit es una unidad que la tenemos descrita en el lado izquierdo, está conectado al sistema a través de corrientes y a través de tensiones, a través de un sensor que lo puede estar recibiendo, que puede ya ser un TI tradicional o un TV tradicional, o un sensor específicamente de bobina Rogowski o divisor capacitivo. Esa información analógica se recibe en el dispositivo y ese dispositivo, como lo digitaliza, lo puede publicar para que diferentes otros equipos lo puedan estar recibiendo. Esto puede llegar a ser una Merging Unit tradicional o puede llegar a ser una Merging Unit inteligente. Una Merging Unit inteligente sería un relé de protección que tiene las funciones de relé de protección, pero además también tiene la posibilidad de poder compartir en la red sus mensajes analógicos con el resto de los dispositivos. Ahí en el estándar 61850-9-2 LE, que describe justamente cómo tienen que ser los sample values, y hay también un estándar que es para TIs y para TVs, que también describe cómo tiene que ser esta misma señal. Hablamos de dos tipos de muestreos, si son para 50 Hz o 60 Hz, que son de una gran cantidad de variables por segundo, y toda esta información es enviada hacia la red con una precisión muy, muy alta, por eso también tiene que haber un sincronismo de alta velocidad. Hay un estándar que se llama IEEE 1588 que garantiza justamente el sincronismo del orden del microsegundo. Y este es un estándar que aparece también para cuando yo tengo que trabajar con mensajes analógicos de alta velocidad como sample values. Todo esto que estamos nombrando es también parte de la normativa. Y cada fabricante tiene que garantizar justamente que cumple con esta normativa. Si vemos este modelado dentro de un esquema Ethernet, vamos a poder ver que los sample values acceden justamente a la red Ethernet a través de un estándar de comunicaciones, los mensajes GUS también, el sincronismo que dijimos muy importante, podría llegar a ser SNTP o puede llegar a ser también 1588, que es mucho más preciso, y toda la información de mensajes analógicos puede acceder a través de la red, a través del modo TCP/IP, que es un modo simplificado, o a través del esquema ISO, que son dos estándares con los cuales MMS trabaja. Y todo lo que tiene que ver con los eventos también están estandarizados por la normativa para que la información que ocurra dentro del dispositivo también se pueda compartir con el resto de la red a través de un formato estandarizado. Todo este modelizado se hace justamente a partir de la normativa IS 61850. La IEC también hace un concepto de lo que es la parte de ingeniería, que es un capítulo también bastante importante, porque cuando se trata de documentar un sistema 61850 puede surgir la duda de, bueno, si toda esta información que yo tengo digital entre dispositivos, ¿cómo hago para documentarla? ¿O cómo hago para poder trabajar con la información en forma estandarizada también? Bueno, por un lado, tenemos los dispositivos que son IEDs con diferentes propiedades. Dijimos que algunos pueden tener funciones de protección si fueran protecciones eléctricas. Podrían llegar a ser una Merging Unit donde únicamente tenga informaciones analógicas para poder compartir. O podría llegar a ser, por ejemplo, un PLC o una remota, con lo cual únicamente tendría informaciones para compartir de lo que tiene que ver con lo que él esté recibiendo y no de funciones de protección. Para poder obtener la información descriptiva de ese dispositivo, ya no tengo que ir a un software del fabricante, o no necesariamente, sino que cuando yo le pido la información a ese dispositivo, me lo tiene que entregar en un formato estandarizado que se llama CID. Ahí donde figura ese punto CID, voy a tener el nombre del dispositivo, punto CID, y voy a tener un archivo en formato XML que me va a describir enteramente cuáles son las funciones de ese dispositivo. Si yo tuviera diferentes fabricantes, podría obtener un CID de cada uno y compilarlos en la parte de ingeniería, en un software en particular, del configurador del sistema, en los cuales armaría un archivo de la subestación que se llama SCD. Sería un archivo también en formato XML, pero que me describa toda la funcionalidad de toda la subestación. Y a su vez puedo compartir la información en otros formatos también,
Pero esa es la estructura básica, que yo puedo obtener formatos descriptivos de la información disponible en cada dispositivo. Y si yo los vinculo en forma binaria o en forma analógica entre ellos, lo voy a poder tener descrito también en los CID y en los SSD de la subestación. Hay incluso fabricantes de diferentes marcas que no son fabricantes de protecciones, que se dedican específicamente a lo que es la parte de softwares y se dedican justamente a poder trabajar con estos formatos de archivos. Es la ventaja o la gran ventaja de poder tenerlo estandarizado. Ahora, cuando hablamos de lo que son ensayos de aceptación, en la era digital, para asegurarnos justamente que podamos tener una verificación de cumplimiento de un estándar, es importante poder acceder a estándares que estén certificados por laboratorios. Acá nombramos dos estándares en particular que tienen que ver con la homogenización de la IS 61850, la edición 2 en particular. Y luego acá tenemos la edición 7, 7.1, 7.2, 7.3 y 8.1, que tiene que ver con los mensajes del tipo GUS también. Si hay diferentes estándares, estándar edición 1 y edición 2 para diferentes laboratorios. En la edición 10, por ejemplo, es la edición que describe justamente cómo se hace para poder estandarizar lo que son los ensayos. Así que justamente están hechos bajo esa normativa. Acá van a ver que cada uno de los diferentes partes de la normativa es lo que se verifica dentro del estándar. Una gran recomendación es justamente que se utilicen equipos que cumplan con los estándares y me digan si vamos a trabajar con una edición 1 o una edición 2, que garanticen que esa normativa se cumple y que garanticen también que van a trabajar con una función 1A o 1B en cuanto a lo que tiene que ver con mensajes GUS para poder garantizar las velocidades de comunicación y interoperabilidad entre diferentes fabricantes. Dentro de lo que es la parte de interoperabilidad, normalmente estos laboratorios no se dedican a hacer lo que son ensayos de interoperabilidad, por lo tanto, el cumplimiento de las normas tiene que ser basado en los estándares que recién nombramos. Acá podemos decir que el 61850 es el marco en color rojo, que podemos tener un relé, que sería el relé B, y el relé C, que vamos a ver que son ligeramente diferentes, porque dentro del estándar también ahí está la posibilidad de una diferente interpretación de diferente parte. Y tenemos un tercer relé, que es el relé A en color blanco. Por lo tanto, la intersección entre todos va a ser el área de interoperabilidad, que el hecho de cumplimiento de la normativa no garantiza justamente la interoperabilidad entre dispositivos. Por lo tanto, es importante poder hacer pruebas de interoperabilidad y el garantizado de la normativa es el primer paso para poder justamente poder establecerlo. Para probar la interoperabilidad dentro de la oferta de mercado hay diferentes softwares y ABB, por supuesto, también tiene su propio software para poder recurrir a esto, pero hay un estándar abierto para poder justamente poder trabajar con el estándar en forma de que cada uno o cada empresa o cada cliente lo pueda elegir. Hablamos hoy que vamos a tocar lo que es la parte de redundancia. La redundancia es un factor bastante importante, dentro de lo cual estamos viendo, este es el lado izquierdo, tenemos los pasos para poder elegir un aspecto de comunicaciones a nivel 61850 dentro de la subestación, y lo que tenemos en color amarillo tiene que ver con elegir el estándar de redundancia que vamos a querer trabajar. Hay una parte de la normativa, que es la 94, que habla sobre justamente los estándares de redundancia posibles en las subestaciones. Para poder tener redundancia, una solución clásica es utilizar un equipo más otro equipo. Para justamente no encarecer la estructura de la red, lo que se suele utilizar es una redundancia de comunicaciones a través del vínculo de comunicaciones y no a través de la multiplicidad de IEDs, que sería otra posibilidad también de poder tener otra redundancia, sino a través de las comunicaciones específicamente. Acá estamos comparando los diferentes servicios con los tiempos de respuesta esperados para depende de cada aplicación, porque no vamos a utilizar una redundancia en un sistema donde no se necesita.
Podemos clasificar como aplicaciones no críticas las que tienen que ver con tiempos de actuación mayores a 10 segundos, clásicamente en aplicaciones de negocios o aplicaciones corporativas. Podríamos hablar de aplicaciones normales en tiempos de menores a 800 milisegundos, clásicamente históricos, escadas, HMI, aplicaciones en construcciones, aplicaciones de criticidad alta, con los cuales ya los tiempos empiezan a ser más críticos, típicamente en procesos industriales, y los tiempos tienen que ver con típicamente menores a 100 milisegundos. Cuando hablamos de sistemas de protecciones o sistemas de alta criticidad, los tiempos que se buscan son menores a 10 milisegundos y tendientes a cero. Hablamos, como clásicamente recién nombramos, sistemas de protección, pero podrían llegar a ser controles, controles inteligentes, aplicaciones que tengan que ver con el riesgo de la vida humana. Cuando trabajamos con ese tipo de estándares, nos empieza a preocupar que efectivamente la información vaya a ir del punto A al punto B, y para eso necesitamos justamente alguna estrategia de redundancia. Por un lado tenemos la redundancia del tipo Ethernet, que nombramos antes en la parte de glosario, que es el STP. El STP es una alternativa para poder enviar la información en forma redundante a través del ciclo Ethernet únicamente. No tiene que ver con el dispositivo, sino tiene que ver con la red. Y luego, para sistemas más críticos, ha salido una versión que se llama Rapid Spanning Tree, que como vemos los tiempos de latencia pasan de ser a un segundo a ser en el orden de los milisegundos, las centenas de los milisegundos. Y esto está estandarizado por la 800.1, que son estándares del tipo Ethernet. Sin embargo, cuando la 61850 sale en su edición 2, dijimos que empieza a incorporar estándares de redundancia, que son estos dos estándares, la IEC 62439-3, que describe dos posibles protocolos de redundancia, el PRP y el HCR. El PRP es un protocolo paralelo y el HCR es un protocolo de, de alta, de alta precisión también, como es el PRP. También tiene una tendencia a cero, pero tiene una topología muy parecida al anillo. El primero que nombramos, que es el Rapid Spanning Tree, tiene la estructura de este tipo. Tenemos switches de comunicaciones, tenemos un vínculo Ethernet entre todos los equipos y todo el vínculo está establecido trabajando en forma automática, y lo que hace el protocolo es decidir qué vínculo de comunicaciones se va a cortar para evitar un bucle o un loop. Típicamente cuando este vínculo está en este estado, si por algún motivo este vínculo se llega a cortar, la comunicación se restablece, pero hay un tiempo de latencia. El tiempo de latencia puede tardar, según lo que explica la norma 61850, para un total de 40 nodos de 200 milisegundos. Y cuando hablamos de una información crítica de alta velocidad, el Rapid Spanning Tree puede no ser la mejor alternativa de redundancia en las comunicaciones. Por eso empieza a aparecer el IEC, dijimos 62439, que especifica dos alternativas de comunicaciones de estos dos protocolos que nombramos antes. Para explicar qué es un PRP, vamos a analizar qué es una aplicación de una red dual. Una red dual son dos redes independientes y un único dispositivo que accede a las dos redes. Cada puerto del dispositivo tiene una dirección IP determinada y una dirección MAC determinada. Luego podemos tener una red LAN redundante. Fíjense que a diferencia de la LAN dual, las dos redes están vinculadas entre sí. Y hay un único puerto donde tengo un puerto activo y un puerto inactivo. Este es el sistema clásico del control que se llama hot y standby. Trabaja únicamente el puerto activo y si por algún motivo ese puerto activo no funciona, pasa al puerto inactivo. Por supuesto hay un tiempo de latencia también entre ellos. Y luego existe el estándar PRP, que lo que tiene son dos puertos de comunicaciones a través de una única dirección IP y una única dirección MAC, pero que no trabajan en forma independiente, dependiente una de la otra, sino que justamente cuando se envía una información se envía a las dos redes en forma simultánea, a través del puerto A y el puerto B. Si analizamos un poco la estructura de esta red, tiene una ventaja también significativa en relación a otras topologías.
Por un lado tenemos en color azul equipos que se comunican, es decir, que tienen doble puerto de comunicación y que son del tipo DAMP, es decir, que tienen doble puerto de comunicación y que son compatibles con PRP. Entonces tenemos el dispositivo en color azul que se vincula con la red en color azul, que es la red A, la LAN A, y con su segundo puerto, con la segunda red, que puede estar compuesta por varios switches también, como la LAN B. Es decir, hay dos rutas de comunicaciones para poder vincular a cada uno de los equipos. Sin embargo, hay equipos dentro de esta misma red que no tienen doble puerto, son del tipo SAN, Single Attached Node. Y estos equipos también pueden conectarse a los switches, pero obviamente no van a tener la posibilidad de la redundancia. Así que tenemos acá una ventaja en relación al protocolo PRP en relación a otras alternativas de comunicación, que es justamente la multiplicidad de cantidad de jerarquía de dispositivos que podemos colocar dentro de la red. Si analizamos ahora la trama de datos entre los equipos, vamos a poder ver por qué podemos vincular dentro de la misma red equipos que hablen PRP y equipos que no hablen PRP. Básicamente porque simplemente se agrega una secuencia de datos identificada para cada red. Acá tenemos la trama original y si vemos la trama de la LAN A y la trama de la LAN B, es exactamente igual, pero se agrega únicamente una sección de comunicación en la cual se identifica para qué red va a estar recibiendo la información. Esto lo que nos lleva es a que si vamos a estar enviando una información desde este dispositivo hasta este otro dispositivo, el dispositivo que lo recibe sus dos mensajes y va a elegir cuál de los dos mensajes va a poder trabajar. La otra posibilidad es la alternativa de comunicaciones también establecido por la misma normativa, pero que habla de una topología muy parecida a un anillo. Esta se llama HSR y es una alternativa de comunicación que también tiene una latencia cero, en la cual se envían dos mensajes también hacia dos puertos distintos y también el equipo receptor va a recibir ambos mensajes. La diferencia que tiene con el PRP es sobre todo la topología, porque acá no podemos agregar equipos que tengan un solo puerto de comunicaciones. Únicamente puedo agregar equipos que sean tipo DAN con H final, que sean con la capacidad de poder manejar doble puerto de comunicación y cumplir con este estándar que es el HSR. Si yo quisiera agregar dentro de la red un equipo que no tenga esta jerarquía, tengo que utilizar un equipo intermediario que se llama Redbox, que es capaz de poder justamente fabricar la red HCR para que ese dispositivo se pueda comunicar. Acá vemos un poco explicado a nivel trama de datos por qué no podemos agregar justamente una red, porque hay un tipo de longitud que se modifica dentro de la estructura de datos de los preámbulos que se envían para la red, la LAN A y la LAN B. Si comparamos las dos redes, vamos a poder ver que en la primera red la topología requiere mucha más cantidad de switches, pero por otro lado tenía algunas ventajas sobre el HCR. Y en el caso del HCR, las ventajas son quizá económicas porque puedo tener menor cantidad de switches para poder armar la topología de red redundante. Si bien las dos topologías tienen sus pros y sus contras entre sí, las podemos analizar en detalle, la recomendación a nivel ingeniería es tener dispositivos que cumplan con las dos normativas, para que luego yo me independice y pueda elegir una norma u otra, o alguna topología incluso que sea mixta. Tenemos empresas de transmisión en Argentina que utilizan, por ejemplo, a nivel tablero un HCR y a nivel subestación un PRP. Se pueden utilizar las arquitecturas mezcladas. Dijimos que íbamos a hablar de dos aplicaciones prácticas, ya llegando al final, en el cual la primera tiene que ver con el manejo de lo que son las merging units. En una subestación de alta tensión podríamos tener un tablero de protección y control con todo el dispositivo y poder acceder a través de las corrientes y las tensiones, no en forma directa, sino a través de dispositivos que estén en el campo, cercanos a los transformadores de corriente y de tensión, que sean capaces de poder digitalizar la información y enviarla a la subestación. Todos los mensajes analógicos serían a través de sample values y los mensajes binarios serían a través de mensajes GUS, los dos servicios principales que recién estuvimos analizando. Es una alternativa clásica de digitalización de una subestación de alta tensión o de media tensión, dependiendo del caso.
Ahora una aplicación práctica en cuanto a la funcionalidad, y para eso vamos a ver que en algunos dispositivos tenemos la posibilidad de poder sumar captores de fibra óptica. Esto simplemente lo nombramos porque explica la aplicación que vamos a ver después, que justamente es incorporar dentro de las funciones de protección fallas de arco eléctrico dentro de la subestación. Entonces tenemos en este ejemplo dos dispositivos dentro de la red, el G1 y el G4. Cada uno de estos dispositivos va a tener 3 sensores de detección de arco eléctrico. Uno va a detectar en la salida de cables, otro en su propio interruptor y otro en la barra o eventualmente en la barra de protección si estamos hablando en el relé que está aguas abajo. Entonces, ¿qué ocurriría? Por ejemplo, si tenemos una falla en barras, vamos a ver un flujo de potencia, si el suministro está desde la parte superior hacia la barra, y la va a ver este dispositivo, y este dispositivo va a ver que tiene la falla en barras, pero lo va a ver a través de su sensor de fibra óptica. Y él puede enviarle una falla, es decir, una señal al equipo G1 para que no espere el tiempo de selectividad y opere más tardíamente, sino que opere en forma más prioritaria, porque él ya sabe que la falla que está viendo está en barras. Asimismo, también, si estaría en esta sección de la barra, este dispositivo lo estaría viendo. Es una aplicación práctica, clásica, de utilizar el mensaje GUS para poder reducir los tiempos de operación. Esta aplicación se suele llamar como aplicación de bloqueo inverso y es una de las estrategias posibles y prácticas del uso de la mensajería GUS. En el ejemplo anterior vimos el ejemplo de utilizar la parte de sample values. Como un resumen de toda nuestra presentación, podemos hablar que el estándar 61850 es muy amplio, no se puede resumir en estos 40 o 45 slides únicamente, pero la idea es justamente poder tener una normativa general de lo que es el estándar de 61850. Vimos los estándares que tienen que ver con los mensajes horizontales y las velocidades que interpretan entre cada uno y la importancia también de lo que es la parte de ensayos y certificación de que efectivamente esos tiempos son los correctos. También vimos lo que tiene que ver con mensajes horizontales, pero que tienen que ver con la parte de enviar informaciones analógicas de alta velocidad, como de tensiones y corrientes. Eso se puede hacer a través de un servicio que se llama Sample Values, que incorporamos también en esta presentación. La parte de pruebas de aceptación es un capítulo bastante importante también, y dentro de la normativa se establece de qué manera se tienen que hacer los procedimientos para poder garantizar que hay interoperabilidad entre un equipo y otro para poder garantizarlo. Y lo otro es que incorporamos dentro de la presentación también lo que es la explicación de las redundancias de comunicaciones, la importancia que tiene la criticidad de la comunicación y la importancia de que la comunicación sea efectivamente redundante para poder garantizar que el uso de las protecciones a nivel red también justamente funcione. Dejamos ahora bien un espacio para consultas que hayan estado manifestando y les dejo mis datos por si me quieren contactar más adelante por cualquier cosa relativa a la normativa o a la parte de protecciones. Bueno, muchas gracias, Iván. Excelente y muy clara la presentación. Sí, tenemos preguntas que nos han hecho el auditorio, así que te las voy leyendo. Adelante, por favor. Sí, les quiero comentar que hoy a la tarde le vamos a estar enviando la presentación y la grabación con toda la información de este curso. Y a ver, empecemos con las preguntas. Carlos nos hace unas preguntas y unos comentarios. A ver, dice, los registros de fallas históricos son disponibles mediante el software PCM 600, desde el Event Report mediante el Comtrade, pero no están disponibles mediante registros individuales, 61850. Para accederlo, desde un SCADA directamente desde direcciones 61850, almacenadas en la protección. ¿Puede sugerirle al sector correspondiente lo que pueda agregar a su firmware para que los que podamos actualizar y acceder a estos registros, no mediante Comtrade, sino mediante registros individuales? ¿Se entendió, Iván, o te la leo de vuelta? Es bastante larga. No, se entendió bien. Lo que está sugiriendo es una incorporación de que se envíe la información de los estándares de oscilografías
que son típicamente en formato Comtrade. La forma en la cual típicamente hace la escala es una consulta de texto, hace un FTP en el cual se trae ese archivo de Comtrade. Y lo que está sugiriendo es poder incorporarlo dentro del mismo protocolo o de la misma normativa 61850 para poder manejar esta alternativa. Yo creo que es algo que se está analizando, de todas maneras yo tomo nota como para poder trabajarlo con la gente de investigación y desarrollo y ver un poco el estatus de eso, porque lo he escuchado también como idea y no sé cuál es el avance, digamos, del punto ese, pero está muy bien la sugerencia y lo tomamos. Bueno, sí, también, bueno, dentro de su pregunta que nos hace Carlos, pregunta si tenemos documentación de la nomenclatura utilizada para los registros, tipos y funciones, y después nos comenta que tiene equipos REF y RET programados con la edición 1, que no pueden migrarse a la edición 2, quedando atado al contratista que realizó el proyecto, sin posibilidad de llevarlo al E2. Interpreto a ver si hay una posibilidad de llevarlo de la edición 1 a la edición 2. ¿Eso es posible, Iván? Bueno, los dispositivos en las versiones actuales son compatibles con la edición 1 y la edición 2. La edición 1 y la edición 2 no son compatibles entre sí. Entonces, cuando uno decide inicializar un equipo, tiene que definir si trabaja con edición 1 o con edición 2. De ahí en adelante, ese equipo puede ser obviamente modificado, pero tiene que ser reinicializado de alguna manera. Eso lo puede hacer el usuario mismo en la aplicación, pero no se pueden mezclar ambas versiones. Si por algún motivo el usuario está trabajando con una versión de años atrás, te diría capaz que 5 o 6 años atrás, probablemente hayamos tenido en ese momento únicamente edición 1, para lo cual hay que hacer una actualización o de firmware o de hardware para poder llevarlo a la edición o a la revisión más recientes. Le diría que ahí nos contacte específicamente y analicemos con Service la factibilidad de esto. Ok, ok. Peter nos pregunta, ¿qué ancho de banda se recomienda para garantizar los tiempos? ¿1 gigabyte por segundo o 100 megabytes por segundo? Con 100 megabytes por segundo podemos garantizar a nivel backbone, podemos garantizar los tiempos de P1 que son los que tenemos disponibles para los mensajes GUS en nuestros equipos. Bien. También nos consulta Peter si estaría aceptado el uso de Omicron y de Scout y Wizard para certificar el tráfico Ethernet TCP, IP. Sí, son herramientas que solemos utilizar para poder garantizar las comunicaciones y el cumplimiento de los estándares. Hay que ver, digamos, qué versiones trabaja cada uno, porque también hay versiones que incorporan el seguimiento de un estándar y otro. Por ejemplo, no sé, hay versiones anteriores de equipos de Omicron, en particular que no incorporaban las últimas funcionalidades, pero si se trabaja con las últimas versiones, es una buena opción porque además es un fabricante independiente, el fabricante de protección, y permite cierta independencia en lo que es el análisis del cumplimiento de la normativa. Está bien. Ok. Cristian nos pregunta, ¿con qué edición de 61850 cuentan los relés ABB? ¿La primera o la segunda? Cuentan con ambas. Por ejemplo, los Rep C15 de la serie 615, 620 o 640 cumplen con las dos normativas y uno elige al momento de inicializarlos con qué normativa va a trabajar. Ok. Luis, con respecto a una consulta que nos hicieron anteriormente, dice, dada la incompatibilidad en aspectos claves entre dos ediciones, para nuevos proyectos, ¿debe asumirse que el sistema debe configurarse bajo la edición 2? Es decir, la edición 1 solo será aplicable a proyectos existentes para no limitar las nuevas funcionalidades de la edición 2. Bueno, la sugerencia de ingeniería es utilizar la edición 2. Si, por ejemplo, existiría un proyecto, nos ha pasado en proyectos nuevos incluso, en el cual los usuarios nos dicen, mira, nosotros vamos a comprar un lote de cientos de equipos, pero queremos que sea compatible con las dos normas, porque tengo subestaciones en las cuales tengo remotas que únicamente hablan en edición 1 y no quiero tener que modificar esa remota. Entonces, compran ese lote de equipos y los utilizan como edición 1 o edición 2 en forma independiente. Pero si tuviéramos que trabajar con un proyecto desde cero, por supuesto la sugerencia es trabajar con edición 2. Bien. Germán nos consulta, dice, dentro del espectro de interoperabilidad entre fabricantes, ¿cuál es su experiencia respecto a las diferentes implementaciones de la norma entre ABB y otros?
En mi experiencia, la interoperabilidad se dio ya hace bastantes años. Fíjense que hablamos de 2001 a 2004, de cuando se inició la edición 1 al menos. Y en ese momento los ejemplos que habíamos trabajado con varios fabricantes eran bastante trabajosos. Hoy en día la interoperabilidad es mucho más sencilla, mucho más fácil. Y si trabajamos con las 4 o 5 marcas que son principales de relés, en general no hay mayor inconveniente. Bien. Gabriel consulta si hay alguna guía para conocer los parámetros mínimos a especificar cuando se van a adquirir dispositivos o sistemas bajo IS 61850. Sí, es parte de lo que figura en la parte de conformidad y garantizar que cumplen con esos estándares. Por ejemplo, si fuera, no sé, la parte de sample values, uno podría decir que tiene que cumplir con la IS 61850-9-2 LE. Esa parte, esa sección de la normativa especifica y que sea un laboratorio independiente que lo certifique, ¿no es cierto? Pero Bien, podría llegar a ser otra parte de la norma que uno quiera especificar. Es un tema bastante amplio igual. Si quieren nos puede contactar en específico y podemos ampliar un poco el tema. está bien. Víctor nos pregunta, ¿qué características deben tener los switch para cumplir la redundancia? Bueno, los equipos, esa es una pregunta importante, interesante. Tienen que ser justamente compatibles con el estándar ISE, que especifica PRP o HCR dependiendo de lo que queramos hacer. Hay varios fabricantes del mercado que los cumplen y uno tendría que especificar justamente el cumplimiento de esa parte de esa normativa para garantizar la comunicación, independientemente si son equipos robustos o no, que uno, por supuesto, para subestaciones prefiere en general que sean equipos con mayor robustez, pero sin embargo, desde el punto de vista del cumplimiento de la redundancia está especificado en esta parte de la normativa también. Ok. Edison nos consulta, dice, ¿qué ventaja pueden presentar la mensajería GUS comparado con la topología vertical o arquitectura de control para comunicar los IED y funcionen las protecciones o señalización en una subestación? Perdón, ¿qué desventaja dijo? Sí, ¿qué desventaja pueden presentar la mensajería GUS comparado con la topología vertical o arquitectura de control para comunicar los IED y funcionen las protecciones o señalización de una subestación? No entiendo bien la pregunta, pero si hablamos eh, digamos, de desventaja en relación a la una arquitectura tradicional, digamos, de mensajes horizontales o verticales, diría que a lo mejor puede llegar a ser la necesidad de tener que hacer una inversión en lo que es conocimiento y capacitación de la gente para poder manejar estas tecnologías nuevas. Si yo tuviera, por ejemplo, una subestación con un personal que ya maneja una arquitectura, una forma, bueno, trasladar ese proyecto a 61850 puede llegar a ser un desafío en el sentido de recurso humano y la formación y todo eso. No sé si es una desventaja, eh, pero bueno, dependiendo de quién lo mire, a lo mejor puede llegar a ser una desventaja. Después habría que analizar también costos en una solución de un tipo u otra, serían cosas para analizar y definir para cada usuario si puede llegar a ser una desventaja o no, ¿no? Bueno, también otra pregunta que nos hace Edison es, la versión del firmware de los IED y la versión del 61850 que se emplee, ¿pueden conllevar a inconvenientes en señalización y estabilización de la red de comunicaciones hacia el gateway de la subestación? Bueno, todo lo que es la información digital que está circunscripta en el relé tiene que ver con su versión de firmware, así que sin duda la versión de firmware es importante a la hora de analizar esto. Por ejemplo, hoy lo que estamos viendo en la primera pregunta, una de las preguntas que nos hiciste es justamente la compatibilidad con la norma edición 1, edición 2, tiene que ver obviamente con la versión de firmware. Así que sí, sin duda tiene que ver y hay que ver en cada fabricante a qué parte de la cumplimiento de la normativa se refiere esa consulta, ¿no? Bien. Williams nos pregunta, en caso de que tenga un tablero o subestación existente con equipos y relés que no tienen protocolo 61850, ¿es posible integrar nuevas celdas e integrar lo existente y bajo, perdón, y lo nuevo bajo IS 61850? ¿Es posible? Bueno, existe la posibilidad de poder
utilizar algún tipo de conversor de protocolo para los equipos que sean heredados y que no tengan esta normativa. Lo que hay que tener en cuenta son los tiempos involucrados. No vamos a poder cumplir con los mismos estándares de tiempos de un equipo que ya trabaja en forma nativa a un equipo que le colocamos una interfase para poder conectarlo. Pero si quisiéramos hacerlo a nivel supervisor, se podría hacer. Ahí lo más recomendable es analizar el reemplazo de no toda la celda, pero sí del IED en particular que está en ese punto, como para poder justamente mejorarlo y poder incorporarlo al sistema en forma un poco más nativa. Ok. Bueno, Víctor nos consulta, tanto en el caso de las Separate Values y mensajes GUS que se reciben, ¿se trabajan internamente como tales o se hace un mapeo a variables internas de cada relé? No, los servicios son servicios que están intrínsecamente vinculados a cada una de las funciones de los equipos, se trabaja en forma nativa y no hay, es decir, son equipos que tienen para poder cumplir con calcule por ejemplo en el caso de los mensajes analógicos, los sample values, tienen que ser suficientemente rápidos como para poder hacer que una protección en otro extremo de la red analice la corriente y la tensión para poder operar en tiempos comparables a una función de protección. Los tiempos son del orden de los microsegundos, están sincronizados al microsegundo, así que tienen que trabajar en forma nativa y de hecho ABB los trabaja de esa manera. Ok. Pablo nos pregunta, ¿para la comunicación redundante es suficiente tener los dos puertos o hace falta algo más? No, no es suficiente. Tener dos puertos me garantiza que voy a tener dos accesos físicos, pero hay que analizar si los dos puertos trabajan con direcciones IP distintas, si trabajan con las mismas y si son compatibles con PRP o con HCR. Lo que necesitaríamos serían equipos que sean con al menos dos puertos y que sean compatibles con tanto PRP como con HCR y la parte de la normativa que lo describe, ¿no? Hoy estuvimos viendo... eh, para ver el detalle de la normativa, el cumplimiento con la IS 62439-3 sería la que describe justamente la compatibilidad con estas dos normas. Ok, bien. Maximiliano dice, ¿está permitida o especificada por 61850 la comunicación remota en forma inalámbrica entre puntos que no es factible cablear a la red? En la edición 2 aparecen justamente partes de la edición que tienen que ver con accesos inalámbricos. No sé si hoy en día son partes de la normativa ya vigente o es algo a futuro, pero está previsto acceso inalámbrico, ya previsto por la norma, porque en realidad el acceso inalámbrico podría darse porque físicamente, si accedemos, por ejemplo, a través de una red Ethernet inalámbrica, que sería un Wi-Fi, hoy en día se puede hacer ya con la edición 1, pero ya en la normativa edición 2 está previsto como parte de la normativa. No sé si en la versión vigente, pero está dentro de unas secciones. Bien. Juan Pablo nos pregunta, dice, entiendo que para pasar a la versión 2 hay que hacer un trabajo sobre la configuración, application configuration, o hay que cambiar el firmware del ED. No, si son equipos que ya traen las dos opciones, como por ejemplo cualquier equipo de la serie 615, 620 o 640 vigente, uno cuando lo inicializa, es decir, lo configura por primera vez, uno lo ingresa a la red y ahí define si va a trabajar con edición 1 o edición 2. No tiene que ver con el firmware, si estamos hablando de los firmwares actuales, ¿no? De los últimos años. Bien. Héctor nos consulta, ¿qué sucede con la encripción de datos de las redes LAN? ¿Es propiedad exclusiva de los switches que conforman la red? Los switches lo que tienen que entender es con qué redundancia estamos trabajando para poder justamente paquetizar la información y enviarla a los lugares correctos. Por eso justamente es la importancia de que el switch sea compatible con alguna de estas normas. Y normalmente los switches que trabajan con una norma no trabajan con la otra. Entonces hay que elegirlo en forma anticipada. Domingo nos pregunta, ¿los mensajes GUS son a nivel MAC o recorre 7 capas del modelo ISO o sí? No recorre las 7 capas. Va de la aplicación y directamente al TCP/IP. Es decir, para poder garantizar la velocidad, justamente trabajan en forma multicast y acceden directamente. Estaba un poco en una de las filminas que yo nombré.
bueno, no la voy a buscar ahora, pero Bien, uno de los accesos es, o mientras vos seguís adelante, yo voy a buscar el slide bien. este. Si querés seguir adelante, yo busco el Sí. slide. Bueno, queda un par de preguntas más, por lo que estoy viendo. Este, mientras vos, ¿la encontraste, Iván? No, todavía no. Bueno, bueno. Entonces, mientras vos lo buscas, les hago un comentario. Ahí tenemos colegas que son de afuera, a ellos les digo que, bueno, que se contacten con su ABB local y en caso de que por alguna dificultad no se puedan contactar con su ABB local, bueno, nosotros le haríamos de nexo para que puedan obtener la información y ampliar los conocimientos. Y a los que estábamos acá en la Argentina, bueno, que contacten a su responsable comercial, ¿no? Cada empresa. Bien. ¿Lo encontraste, Iván? Sí, para la Sí. consulta que hacía Domingo, acá podemos ver que cada uno de los servicios, cómo acceden a la red. Fíjense que algunos, por ejemplo, como los MMS, pasan por toda la estructura de la red OSI, digamos, del modelado OSI, pero sin embargo, en lo que son la parte de mensajes GUS, que dijimos los más críticos, los 1A, por ejemplo, acceden directamente a la red Ethernet. Si el mensaje GUS sale por un determinado puerto IP que se convierte en una MAC y va directamente a la red. De esa manera se pueden garantizar justamente los tiempos, porque es un modo simplificado de acceso a la red. Ok, bien. Bueno, Franco nos pregunta si al seleccionar un ID se debe especificar qué tipo de redundancia deben tener, HSR o PRP. ¿Qué hay otras cosas que hay que tener en cuenta? Lo que hay que tomar en cuenta es el cumplimiento de la normativa de redundancia. Eh, y cuando uno define un dispositivo, la recomendación en general es que pueda trabajar con múltiples puertos y que tenga la comunicación redundante HSR y PRP. Porque eso nos independiza justamente de que al momento en el cual querramos armar alguna arquitectura redundante, podamos elegir entre un estándar y otro, independientemente del dispositivo que tengamos. Nos da mucha más flexibilidad. Nos ha pasado con algunos proyectos en los cuales los dispositivos eran únicamente compatibles con un sistema de redundancia y luego económicamente no convenía colocar tanta cantidad de switches o se quería en medio del proyecto modificar la estructura de comunicaciones y bueno, el hecho de tener dispositivos que cumplan con las dos normativas nos da mucha más flexibilidad. Así que esa es la recomendación inicial. Ok. Acá Raúl nos pregunta PRP versus HCR. ¿Cuál es más rápida en una falla de barras? No, son idénticas en cuanto a velocidad, tiene una latencia, son menores a 10 milisegundos tendientes a cero. No hay un tema de velocidad entre ellas, sino de forma en la cual se implementan, pero no hay un tema de ventajas en cuanto a velocidades. Ok. Yo no veo más preguntas. No sé si vos ves alguna más, Valeria. Hay una consulta más de Emiliano Perotti. Dice, ¿el tipo de mensaje GUS, lo que define el tiempo de transmisión, está definido por la especificación del IED o es seleccionable? No, en general está especificado por las características del IED. Cuando uno hace la homologación de ese IED para ver qué tipo de mensaje GUS tiene, nos dice que es compatible con la norma y con qué tipo de mensaje GUS. Si por ejemplo es un 1A clase 1, cumple con esa velocidad, digamos, de los 10 milisegundos. Para quienes quieran ampliar alguno de estos temas, dentro de la presentación van a ver esta parte donde dice referencias, enlaces y colaboraciones, y con algunos enlaces para poder también avanzar y un poco basados en algunas de las cosas que están puestas en la presentación, por si alguno quiere avanzar también un poco en eso. Bueno, creo que si no hay más preguntas, yo por lo menos acá no veo ninguna más. Primero te agradezco a vos, Iván, la excelente predisposición, al equipo de marketing de ABB Argentina, con todo el tema de la organización, y por supuesto a todas las personas que han participado de este encuentro. Así que por mi parte, muchísimas gracias y te dejo el final para vos, Iván.
Bueno, no más agradecerles el tiempo. Disculpen un poco que se extendió un poco en el horario, y les agradezco mucho por las consultas también, que son una parte muy interesante de la presentación también. Gracias.